Los 15 chicos de mi clase murieron todos el mismo día. Exactamente 10 años después de que nos graduáramos. En el mismo instituto donde habíamos estudiado. Solo yo seguía con vida. La policía me interrogó una y otra vez. Pero no consiguió sacar nada en claro. No podían entender por qué. 10 años después de la graduación. Aquellos que se habían dispersado por todo el mundo habían vuelto todos al colegio a medianoche. Y mucho menos podían comprender por qué solo yo había sobrevivido. Dame 1 millón y te contaré toda la historia. Copié ese comienzo y lo pegué por todas las redes sociales. La sección de comentarios se llenó de insultos. ¿Te has vuelto loco de tanta miseria o qué? Ni regalado perdería el tiempo en eso. Toma, esta tarjeta de payaso es para ti. Hoy es jueves. Como mucho te hago una transferencia de 50.000. Ni un céntimo más. Hasta que un usuario con el nombre de Luz me escribió por privado. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo? El corazón empezó a golpearme en el pecho y las palmas se me empaparon de sudor frío. Han pasado 10 años. Por fin te he encontrado. Sé que lo que cuentas no es inventado. Es un caso real, un crimen que ocurrió hace 3 meses. El hombre que usaba el usuario Luz se presentó como el periodista Sergio y vino a buscarme de madrugada. Hasta la garita donde yo trabajaba como vigilante. En vuestra promoción erais 16 chicos. Excepto tú, los otros 15 murieron la misma noche. Estaban repartidos por todo el país. ¿Por qué demonios iban a regresar todos al instituto justo ese día? Me miraba fijamente mientras empujaba hacia mí una bolsa de papel llena de billetes. Yo se la devolví. Sergio, eso no es más que un relato. ¿De lo que me hablas? No sé nada. Él curvó los labios en una media sonrisa. No te hagas el tonto. Estoy seguro de que sabes algún secreto. Si te parece poco dinero, podemos hablarlo. Apagué el cigarrillo. La voz se me volvió de hielo. Ya te lo he dicho. La segunda parte de la historia cuesta 1 millón. ¿Estás obsesionado con el dinero o qué? Escupió entre dientes. ¿Un vigilante pidiendo 1 millón? Sus ojos recorrieron la garita destartalada. Un ordenador viejo lleno de interferencias. Una cama plegable manchada de grasa. En la cabecera, un sobre amarillento. El resto del espacio apenas daba para colocar 2 sillas. Tan cerca que casi nos tocábamos las rodillas. Me levanté primero. Si es así, no hay nada más que hablar. Da la impresión de que en el fondo tampoco te mueres por saberlo. El hombre que decía ser periodista apretó los dientes, como si por fin hubiera tomado una decisión. Vale, 1 millón, pues 1 millón, aquí tienes 100.000, considéralo un anticipo. Primero voy a hacerte 2 preguntas para ver si tu historia los merece. Asentí. Primera pregunta, ¿la muerte de esos 15 chicos tiene algo que ver contigo? Sí. Segunda, estudiaste en una universidad de prestigio. Tus compañeros eran todos hijos de familias con dinero. ¿Por qué tú acabaste de vigilante en un barrio perdido de la mano de Dios? Esa pregunta se paga aparte. Respondí. Cuando termines de oírlo, lo entenderás. Me miró con los ojos desorbitados, tragándose la rabia. Volveré dentro de 3 días. Y quiero una cosa más. Borrarás cualquier grabación de las cámaras en la que salga yo entrando aquí. Asentí. Tú pagas, tú mandas. Cuando el pestillo de la puerta sonó con un chasquido seco, él estaba a punto de irse. Lo llamé. Yo también quiero preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a pagar 1 millón solo por escuchar esta historia? ¿Qué es exactamente lo que buscas? ¿Un reportaje que reviente el país o...? Él me cortó. Eso no te importa. Yo pago, así que tengo derecho a escuchar. Y se perdió en la oscuridad. Solo un día después, mientras hacía el turno de noche, Sergio volvió. Esta vez traía una botella de Mutai y un cheque por 900.000. Cerró la puerta con llave y me alargó el cheque. ¿Quieres comprobar si es verdadero? No hace falta. Guardé el cheque en el bolsillo. Él se sentó y sacó 2 vasitos pequeños. Con lo que ganas, me imagino que no tendrás muchas ocasiones de beber algo así, ¿no? Sonreí. Gracias a ti, a partir de ahora podré beberlo todos los días. La sonrisa se le congeló en la cara. Bajo la luz mortecina, llenó los 2 vasos y empujó uno hacia mí. Bebemos y cuentas. Asentí. Estaba a punto de empezar cuando preguntó. ¿Oyes un pitido? Saqué el walkie-talkie del bolsillo. La luz verde parpadeaba con un ritmo constante. ¿Será esto? ¿La última vez que viniste también lo llevaba encima? Claro. Brindamos. Bebí un trago. El licor bajó fuerte y abrasador. Es una historia larga. Tendré que empezar por el principio. Él asintió con la cabeza, dándome paso en silencio. Mi vida en la universidad, en realidad, no tuvo nada de gloriosa.
Nací en un pueblo pobre del norte. Fui el primero del lugar en entrar en la universidad. Mi padre estaba gravemente enfermo. Mi madre, delgada como un papel, sostenía a la familia ella sola. De día en el campo. De noche en la mina. Para que mi hermana y yo pudiéramos estudiar. La carta de admisión de una universidad de prestigio. Para otros, era como un trozo de seda brillante. Para nosotros, era una piedra aplastándonos el pecho. La matrícula costaba 6.000, suficiente para partirle la espalda a toda la familia. Le dije a mi madre. No voy a estudiar, mamá, me pondré a trabajar para mantener a mi hermana. Ella me soltó una bofetada. Vas a estudiar, los dos vais a estudiar. Solo estudiando podréis salir de este agujero de miseria. El dinero, ya veré cómo lo consigo. Pidió dinero prestado a familiares y vecinos, a los García, 200, a los López, 100, y aún así no bastaba. Al final vendió el ataúd de madera roja que había comprado para mi padre. En el pueblo, un funeral es cuestión de dignidad. Mi padre estaba muy enfermo y nadie sabía cuánto tiempo más aguantaría con vida. Ese ataúd era el último apoyo de la familia, la última migaja de orgullo. Cogí los 7.000 que habían conseguido juntar y los 50 huevos duros que los vecinos habían metido a escondidas en mi mochila y me subí al tren hacia la universidad. 2 días y una noche en un asiento duro, no me atreví a dormir. Con la mano siempre cerrada en torno a la bolsa del dinero. Nada más llegar, pagué enseguida los 6.000 de matrícula y recargué 1.000 en la tarjeta del comedor. Solo entonces pude respirar tranquilo. Volví al dormitorio y me desplomé en la cama, tan agotado que me olvidé del mundo. Por entonces ni siquiera me atrevía a soñar con algo llamado amor. Esas cosas tan bonitas no tenían nada que ver conmigo. Los días en la universidad pasaban lentos y pesados. Mi vida se dividía en 3 partes: aulas, biblioteca y trabajos a tiempo parcial. Mi mundo solo tenía un tono gris, hasta que apareció Irene. Aunque éramos compañeros de clase, al principio apenas sabíamos cómo se llamaba el otro. En realidad la conocí de verdad cuando trabajaba media jornada en el comedor. Ella servía la comida. Yo me encargaba de recoger las bandejas. Aquel día, un chico se quejó de que le había puesto muy poca carne. La mano de ella temblaba. Se burló de Irene. De pueblo tenías que ser. Sigues siendo una cateta. Hasta repartiendo carne eres una agarrada. A ella se le encendió la cara. Pero ni siquiera fue capaz de contestar. No sé por qué, pero en ese momento reuní el valor de acercarme y decirle al tío. Las raciones las marca el comedor. Ella no tiene la culpa. Si no te llega, cómprate otra. ¿O es que los niños de ciudad no tenéis para eso? La voz me temblaba un poco, pero no me aparté. Él soltó una palabrota y se marchó. Ella me miró, con los ojos brillando, y susurró. Gracias. Desde ese día nació entre nosotros una complicidad muda. Los dos éramos de fuera, peleando al borde de la pobreza. Nos pasábamos trabajos mejor pagados. Nos contábamos qué puesto del comedor servía más arroz por el mismo precio. Y en las noches heladas de la sala de estudio, compartíamos una bolsa de leche caliente rebajada con agua. Hablábamos de nuestras tierras agrietadas por la sequía, del peso insoportable que nuestras familias cargaban sobre los hombros, del miedo al futuro y de esas pequeñas esperanzas que nos mantenían en pie. Cada uno protegía su orgullo diminuto, y juntos nos dábamos calor en aquella ciudad extraña. El tiempo fue pasando y los dos entendimos muy bien lo que sentíamos el uno por el otro. Pero ninguno se atrevía a pinchar esa fina membrana que nos separaba. Enamorarse cuesta dinero, aunque solo sea para un pincho de caramelos o una película barata en el salón de actos. Para nosotros, todo eso era un lujo. Éramos como 2 erizos apoyados uno en el otro, si estábamos demasiado cerca. Nos hacíamos daño, si nos alejábamos. El frío era insoportable. Todo ocurrió la noche del solsticio de invierno del 3er año. Aquel día terminamos un trabajo repartiendo folletos por la calle. Estábamos helados, reventados, y la paga era ridículamente baja. De camino de vuelta al campus, empezó a caer una nieve finísima y cortante. Al cruzar un viejo paso elevado, nos paramos a descansar. Debajo del puente, el tráfico era un río de luces borrosas. La ciudad era inmensa. Pero no había ni una sola luz que fuera nuestra. Ella señaló a lo lejos, hacia un abeto de Navidad gigantesco que brillaba en la azotea de un centro comercial. Es precioso, murmuró. El viento helado le puso las mejillas rojas, sus ojos estaban llenos de ganas. No sé por qué se me escapó. Cuando tengamos dinero, compraremos uno de verdad y lo pondremos en nuestra casa. Ella se giró, con los ojos brillando como estrellas. Nuestra casa. La nieve se posaba en sus pestañas y se derretía al instante.
En ese momento, la matrícula, la tarjeta del comedor y las deudas quedaron sepultadas bajo una gruesa capa de nieve. Mi mundo se redujo al viento sobre el puente y a sus ojos encendidos. Irene, escuché mi propia voz. Temblando, me gustas, cuando nos graduemos, vámonos al sur, a un lugar cálido, buscaremos trabajo, ganaremos dinero juntos, nos casaremos, tendremos un hijo y viviremos bien. Puse delante de ella todo lo más hermoso que un chico de pueblo podía imaginar. Ella no se rió de mí. Las lágrimas le rodaron por las mejillas mientras asentía con fuerza. Aquella noche, la fina capa de hielo entre los dos se rompió en medio de la nieve. Después, la vida siguió siendo pobre, pero gracias a ella todo resplandecía. Seguíamos trabajando sin parar, pero a veces yo conseguía juntar unas monedas para comprarle una flor de lana barata. Y ella me regalaba un cuaderno escrito a mano por mi cumpleaños. Nos escondíamos en un rincón de la biblioteca y, bajo la mesa. Nuestras manos se rozaban de vez en cuando. Con enganchar solo el dedo meñique bastaba para sentirnos completamente felices. Dibujábamos la casa del futuro, hasta el color de las cortinas y las macetas del balcón. Aquellas fantasías eran lo único que nos permitía aguantar todas las penurias. Los días felices pasaron volando. Llegó el último curso, la temporada de entrevistas. Íbamos de feria en feria de empleo, entregando currículos sin descanso. La mayoría se perdían en el silencio, pero seguíamos animándonos. Venga, ánimo. La esperanza está a la vuelta de la esquina. Hasta que empecé a notar algo raro en Irene. Se cansaba enseguida, evitaba mirarme a los ojos y a veces tenía náuseas. Era la época de cambio de estación, de primavera a verano, y la gripe rondaba por todas partes. Preocupado, me empeñé en llevarla a la enfermería de la universidad. El médico terminó de examinarla y habló con una calma que no pegaba nada con el trueno que soltó a continuación. No es gripe, está embarazada, casi de 2 meses. Me quedé rígido. La cabeza se me llenó de un zumbido blanco. Llevábamos 3 años juntos y jamás habíamos pasado de unos abrazos torpes y unos besos robados. Aquel niño no podía ser mío. Sentí como el corazón se me hundía en un pozo de hielo. El dolor de la traición me atravesó de arriba abajo. ¿De quién es?, pregunté con la voz oscura. La cara de Irene se quedó tan pálida como un folio. Me agarró la mano, temblando. No es lo que tú piensas. Ah, ¿no?, la corté, alzando la voz. Entonces, ¿qué es? Dime quién ha sido. ¿Te obligaron o fuiste tú la que quiso? Las lágrimas le caían sin parar. Los labios le temblaban. Pero solo movía la cabeza negando. No dijo ni una palabra. Aquello fue como un cuchillo sin filo clavándose poco a poco. Cuanto más callaba, más seguro estaba yo de lo peor. ¿Por qué no me lo explicaba? Aunque fuera una excusa mala. La rabia y la humillación me devoraron. Irene, he sido un imbécil. Apreté los dientes. Está claro que todo ese futuro que dibujamos no era más que basura. ¿No? Ella levantó la cabeza. En sus ojos solo había desesperación y dolor. Pero seguía sin decir nada. Ese silencio hizo añicos lo que quedaba de mi corazón. La señalé con el dedo, escupiendo cada palabra. Si no quieres hablar, aquí se acaba, lo nuestro termina hoy. Me di la vuelta y salí sin atreverme a mirar atrás. Si la miraba un segundo más, me rompería. Durante un mes entero me encerré en mí mismo. Borré todo lo que me unía a ella. Evité cualquier sitio donde pudiera cruzármela. La mayoría de mis compañeros ya estaban fuera, haciendo prácticas. El campus se había vuelto inquietantemente silencioso. Hasta aquella tarde en la que abrí el foro de la universidad, al que hacía muchísimo que no entraba. Arriba del todo había una publicación fijada. El título me encogió el corazón. La chica más pura de la Facultad de Lenguas. Al descubierto. Escándalo con vídeo. Pruebas reales. El autor era una cuenta anónima. En el mensaje ponía: un veterano os manda este regalito de graduación. Descargadlo rápido, que igual lo borran en cualquier momento. Debajo había un vídeo de apenas 14 segundos. La persona que aparecía en la pantalla era Irene. Me temblaban tanto las manos que casi no podía sujetar el ratón. Noté como toda la sangre se me subía a la cabeza. El vídeo era oscuro y muy inestable. Irene estaba completamente encogida, con la mirada perdida, vacía, el rostro enrojecido de una forma nada normal. Se veía claramente que no estaba consciente. Fuera de plano se oían risas y voces de hombres, vulgares y apagadas. En mi mente sonó una explosión. La última cuerda de cordura se rompió. La rabia, el remordimiento y un dolor que llegaba hasta el alma me ahogaron de golpe. ¿Quién le había hecho eso? Salí disparado del dormitorio. Solo quería encontrarla.
Pedirle perdón y matar con mis propias manos al hijo de puta que la había destrozado. En la boca se me escapaba una y otra vez. Lo siento, lo siento. Corrí como un loco hasta la residencia de chicas. Había varias personas entrando y saliendo. Yo estaba a punto de lanzarme dentro cuando, a mi espalda, estalló un grito desgarrador. Ah, alguien se ha tirado. Un golpe seco, pesado, retumbó justo detrás de mí. El tiempo pareció pararse, el sonido desapareció. Me quedé de piedra y giré la cabeza muy despacio. En el patio, frente a la residencia, yacía una silueta con un vestido rojo, el cuerpo torcido en un ángulo imposible, el pelo negro esparcido, la sangre extendiéndose desde debajo de ella como una flor desesperada de rojo oscuro, abriéndose con furia sobre el cemento helado. Aquel vestido rojo era el que le había comprado con el primer sueldo de un trabajo a media jornada. Ella había dicho que era demasiado llamativo, que le daba corte ponérselo. En la ceremonia de graduación. Póntelo para que te vea. Le dije entonces. Ella sonrió y asintió. Ahora lo llevaba puesto para lanzarse fuera del futuro que habíamos prometido juntos y hacerse pedazos delante de mis ojos. El mundo estalló en mis oídos y yo solo pude quedarme allí. Completamente petrificado. En la garita reinaba un silencio de cementerio. La copa que tenía en la mano estaba vacía y no sabía desde cuándo. Sergio estaba sentado enfrente, bajo la luz tenue. Su rostro parecía aún más oscuro e impenetrable. Su vaso seguía lleno. La nuez le dio un pequeño salto y preguntó con voz ronca. Entonces, ¿llegaste a descubrir quién fue? Sonreí con frialdad. No, pero tampoco hacía falta. Más fácil matarlos a todos, ¿no? Dicen que quien se suicida con un vestido rojo se convierte en un espíritu vengativo. ¿No será que Irene ha vuelto a cobrar vidas? Aquella noche, cuando murieron, yo estaba aquí de guardia. En la ciudad. No me moví de este sitio. Él me cortó. Deja de marear la perdiz. Sé que tienes que tener algún método. No respondí, solo seguí hablando, con los ojos ligeramente vidriosos. La policía llegó después y dictaminó que había sido un suicidio. La publicación del foro desapareció enseguida, como si nunca hubiera existido. No lograron dar con quien la colgó. La universidad llamó en privado a varias de sus amigas más cercanas para hablar con ellas, pidiéndoles que no difundieran el asunto. Era época de graduaciones, todo estaba muy sensible. Decían que también era para no destrozar aún más a la familia. Sus padres llegaron del pueblo a toda prisa y se derrumbaron llorando frente al féretro. Su madre se arrodilló delante de mí, suplicando. Dínoslo, hijo, por favor, ¿qué le pasó? Pero yo, ¿qué podía decir, si ni siquiera yo conocía la verdad? Después de aquello, me convertí en un cascarón vacío. Ni siquiera fui a recoger el título. Alcé la vista y miré directamente a Sergio, con una sonrisa más triste que el llanto. Me preguntaste por qué un estudiante de una universidad de prestigio acaba de vigilante en un sitio tan perdido. Porque aquí está lo bastante lejos, lo bastante tranquilo, no tengo que pensar, y puedo evitar a mucha gente a la que no quiero volver a ver. Mi mirada se deslizó hacia el walkie-talkie, con su luz verde parpadeando sobre la mesa. Sergio dudó un segundo, como si fuera a preguntar algo sobre el aparato, pero al final se contuvo. ¿Y después? Fue lo único que dijo. Repetí en voz baja, casi en un murmullo. Después, justo el día antes de irme de la universidad, pasó algo que lo cambió todo. Lo miré y sonreí. Si matar fuera algo que hicieras a menudo, sabrías que la mejor forma de ocultar un crimen no es la técnica, sino el tiempo. Sergio frunció el ceño. Muy bonito, lo cuentas como si fuera verdad. No le hice caso y le devolví la pregunta. ¿Sabes lo que es una cápsula del tiempo? No. Lentamente, volví a llenar nuestras copas. Imposible que no lo sepas. Es una tradición en nuestra universidad. Él resopló. Yo no he estudiado en la Universidad Z, te estoy pagando 1 millón para que me cuentes la historia y tú no paras de irte por las ramas. Sonreí con suavidad. Perdona. Solo quería que vivieras la experiencia completa. Vale. Vamos al grano. No me queda mucho tiempo. Eché con acento agudo un vistazo de reojo al walkie a mi lado. Su luz verde parpadeando al ritmo de los pitidos. Sí, el tiempo se estaba acabando. Si tú pagas, tú mandas, así que dejaré que te acerques de verdad a la raíz de todo. La cápsula del tiempo. La verdadera puerta a la verdad de esta historia. En mi universidad hay una tradición de muchos años que llaman la cápsula del tiempo. Antes de graduarse, cada estudiante escribe sus sueños, unas líneas dedicadas a sí mismo 10 años en el futuro. Lo mete en un sobre y luego toda la clase entierra juntos esos sobres en una caja.
En un rincón del patio. 10 años después, la universidad desentierra la caja y publica el contenido en la página web. Para que los antiguos alumnos miren atrás y recuerden su juventud. Suena romántico, ¿a que sí? Por entonces, Irene y yo estábamos en plena ruptura. Yo no sabía qué había escrito ella. La cápsula de mi clase se enterró bajo un olmo viejo, junto a la puerta este del campus. Al lado había una placa con el nombre de la promoción. Pocos días antes de marcharme definitivamente de la universidad, la tutora de la clase me llamó a su despacho. Quizá por el impacto de la muerte de Irene. Ella había caído en una depresión profunda, siempre cansada, sin fuerzas, igual que Irene. También había nacido en una familia pobre y, por eso, con nosotros, los alumnos sin recursos, tenía una ternura especial. Me sirvió un vaso de agua caliente. Su voz era suave como un suspiro. Mark, lo que le pasó a Irene. De verdad lo siento muchísimo. Sonrió con amargura, la mirada perdida más allá de la ventana. Cuando yo era joven, viví algo muy parecido. Entonces nadie me ayudó, nadie me creyó. Luego volvió a mirarme, con una firmeza extraña en los ojos. No voy a permitir que esto se tape. Tampoco voy a dejar que Irene muera sin justicia. Abrió el cajón más hondo de la mesa y sacó un USB negro. Empujándolo hacia mí. He pensado en una forma de obligar a ese desgraciado a quitarse la máscara. Pero necesito que tú me ayudes, y un poco de suerte. ¿Qué es esto?, pregunté. En este USB hay un programa de vigilancia remota. Ya he dejado ajustado el ángulo de la cámara. Apunta directamente al olmo de la puerta este. El corazón se me disparó. ¿Por qué, precisamente allí? Habló con una frialdad cortante, cargada de una sospecha cruel. Si quien destrozó a Irene es alguien de nuestra propia clase, tengo forma de obligarlo a asustarse y meterse él solo en la trampa. Solo tengo que reunir a toda la clase y decirles que Irene dejó algo dentro de la cápsula del tiempo. Con eso basta para sembrar el pánico. Se va a asustar, no podrá esperar 10 años a que la universidad desentierre la caja. Irá antes, a escondidas, a comprobarlo, incluso a destruir cualquier prueba. Me miró fijamente. Tú solo tienes que guardar bien este USB y vigilar la cámara sin apartar la vista. Quien vaya a excavar, ese será él. Pero todavía me queda una cosa por hacer, añadió, algo para obligarlos a todos a volver al campus y para que él crea de verdad que la cápsula guarda su condena. Pregunté, con la voz temblorosa. ¿Qué cosa? Esbozó una sonrisa débil, de pronto. Su voz se volvió extrañamente serena. Eso, mejor que no lo preguntes. Me hizo un gesto para que me marchara. Cuando me giré hacia la puerta, vi de refilón sus muñecas, llenas de cicatrices, unas nuevas sobre otras antiguas. Al llegar al umbral, volvió a llamarme. Mark, lo que venga después, te lo dejo a ti. Apreté el USB helado como si sujetara la última esperanza. De vuelta en el dormitorio, lo conecté al ordenador. En la pantalla apareció una interfaz de vigilancia sencilla. La imagen mostraba el olmo viejo, quieto bajo la noche. Esa noche me quedé clavado ante la pantalla, con los ojos ardiendo, sin atreverme a parpadear. Pero al amanecer, lo que me despertó no fue ningún cambio en el vídeo, sino una noticia que me partió en dos. La tutora se había suicidado. Se había tirado desde la azotea del edificio administrativo. Murió en el acto. La noticia cayó como un rayo y se extendió entre los estudiantes a punto de graduarse. Nadie se lo podía creer. Esa mujer, siempre dulce, siempre sonriente, había elegido un final brutal. A los alumnos que estaban de prácticas fuera los llamaron con urgencia. El campus entero se llenó de una tristeza pesada, de confusión y de un miedo difuso. La universidad resolvió el funeral con rapidez y, el último día antes de que nos fuéramos, organizó un pequeño acto de homenaje. El ambiente era opresivo. Todos guardaban silencio o murmuraban por lo bajo, intentando adivinar qué podía haber llevado a la tutora a tomar esa decisión. Hasta que su familia, con los ojos enrojecidos, sacó una carta de despedida escrita a mano y la mostró a todos. En la hoja blanca solo había una frase, única, furiosa y desesperada. En la garita, Sergio se levantó de golpe, la voz cargada de urgencia. ¿Qué ponía? Sonreí apenas. ¿Todavía no lo intuyes? La verdad está en la cápsula del tiempo. Asentí despacio. Tu interpretación se parece, pero la frase original es más afilada y más dolorosa. La frase, palabra por palabra, decía: si aquel año hubiera guardado mi declaración para dentro de 10 años. En vez de enterrarla, ¿el final habría sido distinto? Sergio bebió un trago de vino.
En sus ojos brilló una mezcla de admiración y frialdad. ¡Qué mujer tan lista! Solo con esas palabras, declaración para dentro de 10 años. Ya convence a cualquiera de que Irene dejó pruebas en la cápsula del tiempo. Ha usado su propia muerte para llamar a todos los alumnos de vuelta al campus. Y con ese testamento se asegura de que el culpable crea que la caja guarda su condena. Asentí con suavidad. Pero él volvió a clavar la mirada en mí, con la voz afilada como una cuchilla. ¿Hay algo que cuentes sin adornos? Me quedé helado. ¿A qué te refieres? Se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. A Irene la agredieron. Su novio la dejó tirada. El vídeo corrió por todas partes. Todo el mundo se le echó encima. No hubo nadie dispuesto a dar la cara por ella, es más. Con que una sola persona le hubiera tendido la mano de verdad. No habría acabado así. Una tutora que quiere reunir a sus alumnos tiene cientos de maneras de hacerlo. ¿Para qué irse a la tumba? La historia que me cuentas no encaja por ningún lado. Sus palabras me atravesaron el pecho como una daga. Tenía razón, a Irene le habría bastado una sola persona de verdad, y nunca la tuvo. Llené de nuevo nuestras copas, muy tranquilo por fuera. Una historia mezclada, con trozos reales y trozos inventados. Es la que mejor se traga cualquiera. Si quieres tocar la verdad, tendrás que escuchar mi versión hasta el final. Lo que en realidad quieres saber. Añadí. Es como murieron los chicos de mi clase y si fui yo quien los mató. Eso no lo escondo. Él miró el reloj. Sigue, no me queda mucho tiempo. Hice chocar mi copa suavemente contra la suya. No te preocupes, a mí tampoco. En el mismo instante en que leí aquella carta entendí cuál era el plan completo de la tutora. Había usado su muerte como la única llave capaz de poner en marcha toda la maquinaria del destino. Primero, su muerte obligaba a todos los alumnos, aunque ya se hubieran ido del campus, a volver. El monstruo que había destrozado a Irene también estaría entre ellos. Segundo, al atar la verdad a la cápsula del tiempo, le había puesto un gatillo en la sien al culpable. Daba igual que la caja tuviera pruebas o no. Él no podía jugarse la posibilidad de que sí. Estaba obligado a ir, a mirar, a borrar cualquier rastro. Y por último, me había dejado a mí un objetivo clarísimo y una herramienta eficaz. La cámara de vigilancia. Yo solo tenía que clavar la vista en la pantalla y esperar a que el culpable entrara solo en la trampa. Busqué trabajo como vigilante nocturno en la universidad y pedí expresamente el turno de noche en la zona este. Desde entonces han pasado 10 años. Noche tras noche he seguido sentado delante del mismo ordenador viejo. La pantalla se ha ido apagando con los años, pero siempre hay una ventana abierta. Fija, apuntando al olmo. Da igual que llueva, haga viento o caigan tormentas de nieve. Primavera, verano, otoño, invierno. El olmo reverdece, luego amarillea, luego vuelve a ponerse verde. La tierra que cubre la cápsula se llena de hierbajos. Las pisadas los aplastan, la hierba vuelve a salir, año tras año, repitiéndose sin parar. 1 año, 3, 5. Yo, aquel chaval devorado por el rencor, con los ojos inyectados en sangre, me fui convirtiendo en un guardia silencioso, de mirada turbia y pocas palabras. Nadie venía. Nadie, absolutamente nadie. A veces empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si también la tutora se había equivocado? Tal vez quien había destruido a Irene no era de nuestra clase. Tal vez hacía tiempo que había enterrado todo aquello y vivía tan tranquilo y feliz en cualquier parte. Casi 10 años después, la universidad anunció que, coincidiendo con el aniversario de su fundación, desenterraría todas las cápsulas del tiempo de las antiguas promociones. Mi esperanza, ya mínima, era como una vela gastada consumiéndose en la oscuridad. Hasta la noche anterior al desentierro. Una noche que, en teoría, no tenía nada de especial. La última noche, después de 10 años de espera, cuando yo ya no me hacía ilusiones. Pero justo cuando las agujas del reloj pasaron de la medianoche, una silueta apareció en la pantalla de vigilancia. Noté cómo se me paraba el corazón. Corrí hasta el monitor, con los ojos abiertos de par en par. Una figura con abrigo y capucha, el rostro casi tapado, avanzaba a hurtadillas hacia el olmo viejo, con un pico plegable en la mano. Miró nervioso a su alrededor y empezó a cavar a toda prisa. Ha venido. Por fin ha venido. La sangre me rugía dentro del cuerpo. Era él, uno de mis antiguos compañeros. Pero antes de que pudiera recobrarme del shock, una segunda figura apareció en la imagen, también con un pico en la mano, acercándose desde otro lado. El primero se sobresaltó y alzó el pico para defenderse. Pero el recién llegado le dijo algo en voz baja. Se quedaron cara a cara unos segundos, hasta que,
Como si hubieran llegado a un acuerdo mudo y siniestro. Se pusieron a cavar juntos. Y lo que vi después se me grabó para siempre. Un tercero, un cuarto, un quinto. Como si una fuerza invisible los estuviera llamando. Las sombras fueron apareciendo desde distintos puntos del campus, acercándose al olmo. Cada uno traía su propio pico. Nadie decía una palabra, solo miraban alrededor, inquietos, y luego hundían la herramienta en la tierra una y otra vez. Ya no parecían compañeros de clase, sino desconocidos celebrando un ritual oscuro. 15 personas. Excepto yo, todos los chicos de la clase estaban allí. Yo los miraba desde la garita helada, viendo esa escena en la pantalla, con el cuerpo completamente entumecido. En ese momento lo entendí todo. Comprendí por qué, durante 10 años, no había pasado nada, ni un solo movimiento. Habían estado esperando. Cada uno tenía miedo. Cada uno desconfiaba de los demás. Esperaban que otro se quebrara antes, que alguien no aguantara la presión y se delatara para que los demás pudieran respirar. No había sido el crimen de un solo hombre. Aquella noche, los que ultrajaron a Irene fueron todos ellos. Se espiaban, se vigilaban, atrapados en un juego de prisioneros infernal. Quien moviera ficha primero se convertía en la presa de los otros. Así fueron estirando el silencio día tras día, año tras año. Hasta la última noche, cuando la universidad estaba a punto de desenterrar la cápsula y ya no quedaba salida. Era la última oportunidad. Ya no podían confiar en la suerte. Así que, uno por uno, todos aparecieron. Sergio respiraba con dificultad, murmurando. Ellos, todos hicieron eso. ¿Qué? Se cayó de golpe al notar lo alterado que estaba y carraspeó un par de veces. Pero tú, ¿qué podías hacer? Son 15 tíos, repartidos por todas partes. Alcé la botella y llené de nuevo la copa. Despacio. Sergio, lo corté, con una calma que daba miedo. ¿Te acuerdas de lo que te conté del trabajo de mi madre? Él se quedó en blanco un segundo, rebuscando en la memoria. Ah, sí, trabajaba en la mina, ¿no? Asentí y levanté la copa. En la mina. Sí, ¿y sabes qué suele haber ahí abajo? Además de vagonetas y obreros? Vagonetas, obreros y... Se quedó a medias, como si un pensamiento horrible le atravesara la cabeza. La cara se le puso blanca. Explosivos caseros. Exacto. Dije casi en un susurro, como si hablara de algo de lo más normal. En las minas pequeñas, mal llevadas, muchas veces preparan ellos mismos la dinamita para ahorrar. De crío vi a mi tío hacerlo varias veces. La receta es sencilla, pero la fuerza de la explosión no es ninguna tontería. Mi mirada volvió a la pantalla y, a través del tiempo, lo que vi fue otra vez la escena de aquella noche, bajo el olmo. Esa cápsula del tiempo, yo la desenterré en el 9º año. La carta de Irene sigue ahí, y aún no me he atrevido a abrirla. Sergio aspiró hondo, helado. Entonces, lo que dejaste enterrado ya no era la cápsula de verdad. Por supuesto que no. Respondí sin dudar. La vacié y metí otra cosa. Un detonador sencillo conectado a suficiente explosivo como para mandarlos a todos al infierno. Si cava uno, muere uno. Si cavan todos. Levanté la cabeza. Los ojos se me habían quedado vacíos. Entonces mueren todos. Así que la causa de sus muertes fue... La voz de Sergio temblaba. Una limpieza a lo grande. Dije en voz baja. Cada palabra cortaba el aire. La tierra y el árbol amortiguaron la onda expansiva. Por eso no se extendió demasiado. Pero bastó para borrar por completo a 15 hombres, y todos sus pecados. La Universidad Z ha tapado el caso con mucha maña. Desde fuera solo se sabe que hubo muertos. Muertos de forma extraña. Pero nadie sabe el por qué. Y con eso basta. Sergio se quedó mucho rato en silencio, masticando el horror de lo que acababa de oír. Su mirada cayó entonces sobre el sobre amarillento de la mesa y en sus ojos brilló la duda. ¿Y en la carta de Irene? ¿Qué ponía? ¿La has leído? No, respondí seco, con la voz atascada. No me atrevo, me da miedo que sean palabras de odio. Que diga que no la creí, que no la cuidé, que la traicioné. Sergio pasó por encima de mi dolor. Su tono siguió frío. Entonces dime ahora la parte que te has estado callando de tu historia. Tomé aire hondo, obligando a las emociones a hundirse otra vez. Tu curiosidad, dije, siempre va mucho más allá de donde tendría que ir. Ayer solo querías saber si la muerte de ellos tenía que ver conmigo. Pero también te empeñaste en saber por qué acabé de vigilante. Hoy ya tienes la respuesta más importante y aún así quieres seguir escarbando. ¿No te da miedo que esa curiosidad algún día te cueste la vida? Se rió, con desprecio.
No soy un gato, no suelto 1.000.000 para oír un cuento lleno de adornos y ya está. Al final sí que me has engañado. Asentí despacio. Vale, como quieras, no he intentado esconder nada. Solo pensaba que, si ni siquiera hubo una sola persona que ayudara a Irene, entonces su vida fue demasiado cruel. ¿No te parece? Él se quedó callado. La otra cara de la historia es la verdad. Tal cual, seguí. En la realidad no hubo ninguna tutora entregada que quisiera salvarla. Ni homenaje, ni carta empapada en lágrimas y sangre. La cámara de vigilancia, la monté yo. Cuando alguien llega al borde del abismo, lo único a lo que puede agarrarse suele ser la cuerda que él mismo ha trenzado. Después de lo que le pasó a Irene, la universidad se dio prisa en aplastar la noticia. La tutora vino, dijo 4 frases de consuelo de compromiso y ya. Pero yo no podía dejarlo así. Necesitaba una excusa para obligarlos a todos a volver bajo el árbol. Así que, antes de graduarme, conseguí los números de teléfono de los 15 chicos. Luego usé una tarjeta prepago para mandarles el mismo mensaje anónimo. Sé lo que hiciste. Las pruebas que dejó están en la cápsula del tiempo. No vas a escapar. Puedo imaginar cómo se le hiela la sangre a un asesino cuando lee ese mensaje. No hay nombre, ni acusación directa, y justo por eso da más miedo. El propio texto ya es un castigo que no se acaba. Al principio solo quería que la bestia diera la cara. Nunca pensé que, de los 15 mensajes, ni uno se hubiera mandado a la persona equivocada. Puedo imaginar cómo han vivido esos 10 años. Por fuera, carreras brillantes, familias felices. Por dentro, una serpiente mordiéndoles el corazón sin descanso. No se atrevían a hablar entre ellos, por miedo a dejar ver el terror compartido. Pero en secreto vigilaban las vidas de los demás, comprobando si todos seguían vivos. Esperaban. Todos esperaban que alguno se hundiera antes. Aquella noche no volvieron porque yo fuera muy listo. Volvieron porque 10 años de sospechas y miedo los habían acorralado. Necesitaban saber si la verdad iba a salir a la luz o no. Durante esos 10 años jamás dejé de investigar. De noche era un guardia anónimo, vigilando la cámara apuntando al olmo. De día, mientras el mundo hacía ruido, me volvía una araña en la sombra, tejiendo su red. No tenía dinero ni contactos. Mis únicas armas eran el tiempo y la paciencia. Como una hormiga cargando migas, fui reuniendo toda la información pública sobre esos 15 hombres, trabajo, redes sociales, direcciones, incluso sus mujeres e hijos. Comparaba sus publicaciones de antes y después de la graduación. Analizaba cada frase con algún tono emocional raro, buscando cualquier rastro de lo que pasó entonces. El proceso fue tan árido y desesperante que a veces daban ganas de tirarlo todo por la borda. Los veía comprar casas, coches, casarse, tener hijos, presumir del sol de Maldivas y de cenas Michelin en internet. Y yo seguía viviendo en una garita húmeda y vieja, comiendo bandejas de arroz de 10 monedas. Cobrando un sueldo miserable y calculando, mes a mes, cuánto me quedaba después de pagar la matrícula de mi hermana. Ese contraste era una tortura constante. Pero no podía parar. Sabía que, si me detenía, la muerte de Irene quedaría en nada, que el verdadero asesino era quien había subido el vídeo. Prácticamente vacié todos los registros, listas de antiguos alumnos, foros, hasta el último rincón de la red. Dibujé un mapa de relaciones entre los 15, tachando a quienes no pintaban nada. Revisando, descartando. 10 años. Justo 10. De miles de nombres, fui reduciendo, apretando el cerco una y otra vez. Al final quedaron 8. Los seguí en silencio, esperando el momento de lanzar la trampa. 3 meses después de la explosión en el campus, uno de esos 8, un tal Sergio, con el Sol, se puso en contacto conmigo por su propia iniciativa. Ahora, de todos los que habían destrozado a Irene, solo quedaban 2 caminando libres por el mundo. 2. Sergio bebió un trago de vino con calma. Creo que te vas a llevar una decepción, dijo. Yo me puse en contacto contigo solo por curiosidad. Me gustan las historias que pueden hacerlo todo saltar por los aires. Se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. A Irene la violaron. Su novio la dejó tirada. El vídeo se hizo viral. Todo el mundo se le echó encima. Nadie salió a dar la cara por ella. Es más, con que una sola persona le hubiera tendido la mano de verdad, no habría acabado así. Una tutora que quiere reunir a sus alumnos tiene 1000 formas de hacerlo. ¿Para qué irse a la tumba? La historia que me cuentas no hay por dónde cogerla. Sus palabras me atravesaron el pecho como una daga. Tenía razón, a Irene le habría bastado una sola persona de verdad, y nunca la tuvo. Llené otra vez nuestras copas, muy tranquilo por fuera. Una historia mezclada,
Con partes reales y partes inventadas. Es la que cualquiera se traga mejor. Si de verdad quieres llegar al fondo, tendrás que escuchar mi versión hasta el final. Lo que en realidad quieres saber, añadí, es cómo murieron los chicos de mi clase y si fui yo quien los mató. Eso no lo oculto. Él miró el reloj. Sigue, no me queda mucho tiempo. Hice chocar mi copa suavemente contra la suya. Tranquilo, a mí tampoco. En cuanto terminé de leer aquella carta, entendí al completo el plan de la tutora. Había usado su propia muerte como única llave capaz de poner en marcha toda la maquinaria del destino. Primero, su muerte obligaba a todos los alumnos, incluso los que ya se habían ido del campus, a volver. El monstruo que destrozó a Irene también estaría entre ellos. Segundo, al atar la verdad a la cápsula del tiempo, le había puesto al culpable un gatillo en la sien. Daba igual que la caja tuviera pruebas o no. Él no podía jugarse la posibilidad de que sí. Estaba obligado a ir, a mirar, a borrar cualquier rastro. Y por último, a mí me había dejado un objetivo clarísimo y una herramienta perfecta. La cámara de vigilancia. Yo solo tenía que clavar los ojos en la pantalla y esperar a que el culpable entrara él solito en la trampa. Busqué trabajo como vigilante nocturno en la universidad y pedí expresamente el turno de noche en la zona este. Desde entonces han pasado 10 años. Noche tras noche he seguido sentado delante del mismo ordenador viejo. La pantalla se ha ido apagando con los años, pero siempre hay una ventana abierta. Fija, apuntando al olmo. Da igual que llueva, sople el viento o caigan tormentas de nieve. Primavera, verano, otoño, invierno. El olmo reverdece, luego amarillea, luego vuelve a ponerse verde. La tierra bajo la que está la cápsula se llena de malas hierbas. Las pisadas las aplastan, la hierba vuelve a salir, año tras año, sin parar. 1 año, 3, 5. Yo, aquel chaval devorado por el rencor, con los ojos inyectados en sangre, me fui convirtiendo en un guardia silencioso, de mirada turbia y pocas palabras. Nadie venía. Nadie, absolutamente nadie. Hubo veces en que empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si también la tutora se equivocó? Tal vez quien había destruido a Irene no era de nuestra clase. Tal vez hacía tiempo que había enterrado todo aquello y vivía tan tranquilo y feliz en cualquier parte. Casi 10 años después, la universidad anunció que, coincidiendo con el aniversario de su fundación, iban a desenterrar todas las cápsulas del tiempo de las antiguas promociones. Mi esperanza, ya mínima, era como una vela gastada consumiéndose en la oscuridad. Hasta la noche anterior al desentierro. Una noche que, en teoría, no tenía nada de especial. La última noche, después de 10 años esperando, cuando yo ya no me hacía ilusiones. Pero justo cuando las agujas del reloj pasaron de la medianoche, apareció una silueta en la pantalla de vigilancia. Sentí cómo se me paraba el corazón. Corrí hacia el monitor, con los ojos muy abiertos. Una figura con abrigo y capucha, la cara casi tapada, avanzaba a hurtadillas hacia el olmo viejo, con una piqueta plegable en la mano. Miró nervioso a su alrededor y empezó a cavar a toda prisa. Ha venido. Por fin ha venido. La sangre me rugía por dentro. Era él, uno de mis antiguos compañeros. Pero antes de que pudiera recomponerme del impacto, una segunda figura apareció en la imagen, también con una piqueta en la mano, acercándose desde otro lado. El primero dio un respingo y alzó la herramienta para defenderse. Pero el recién llegado le murmuró algo. Se quedaron frente a frente unos segundos y, como si hubieran llegado a un acuerdo mudo y siniestro, empezaron a cavar juntos. Y lo que vi después se me quedó grabado para siempre. Un tercero, un cuarto, un quinto. Como si una fuerza invisible los llamara. Las sombras fueron apareciendo desde distintos puntos del campus, acercándose al olmo. Cada uno llevaba su propia piqueta. Nadie decía una palabra, solo miraban alrededor, inquietos, y luego hundían la herramienta en la tierra una y otra vez. Ya no parecían compañeros de clase, sino desconocidos celebrando un ritual oscuro. 15 personas. Excepto yo, todos los chicos de la clase estaban allí. Yo los observaba desde la garita helada, viendo la escena en la pantalla, con el cuerpo completamente entumecido. En ese momento lo entendí todo. Comprendí por qué, durante 10 años, no había pasado nada, ni un solo movimiento. Habían estado esperando. Cada uno tenía miedo. Cada uno desconfiaba de los demás. Esperaban que otro se quebrara antes, que alguien no aguantara la presión y se delatara para que los demás pudieran respirar. No fue el crimen de un solo hombre. Aquella noche, quienes ultrajaron a Irene fueron todos ellos. Se espiaban, se vigilaban,
Atrapados en un juego de prisioneros infernal. El primero que hiciera un movimiento se convertiría en presa de los otros. Así fueron estirando el silencio día tras día, año tras año. Hasta la última noche, cuando la universidad estaba a punto de desenterrar la cápsula y ya no quedaba salida. Era la última oportunidad. Ya no podían confiar en la suerte. Así que, uno por uno, todos aparecieron. Sergio respiraba con dificultad, murmurando. Ellos, todos hicieron eso. ¿Qué? Se cayó de golpe al notar lo alterado que estaba y carraspeó un par de veces. Pero tú, ¿qué podías hacer? Son 15 tíos, tirados por todo el mapa. Alcé la botella y le llené de nuevo la copa. Despacio. Sergio, lo corté, con una calma que helaba. ¿Te acuerdas de lo que te conté del trabajo de mi madre? Se quedó en blanco un segundo, rebuscando en la memoria. Ah, sí, trabajaba en la mina, ¿no? Asentí y levanté la copa. En la mina, sí, ¿y sabes qué suele haber ahí abajo? Aparte de vagonetas y obreros? Vagonetas, obreros y... Se quedó a medias, como si un pensamiento horrible le atravesara la cabeza. Se quedó blanco. Explosivos caseros. Eso es, dije casi en un susurro, como si hablara de algo de lo más corriente. En las minas pequeñas, mal gestionadas, muchas veces preparan ellos mismos la dinamita para ahorrar. De crío vi a mi tío hacerlo varias veces. La fórmula es sencilla, pero la fuerza de la explosión no es ninguna broma. Mi mirada volvió a la pantalla y, a través del tiempo, lo que vi fue otra vez la escena de aquella noche, bajo el olmo. Esa cápsula del tiempo la desenterré yo en el 9º año. La carta de Irene sigue ahí. Todavía no me he atrevido a abrirla. Sergio aspiró hondo, helado. Entonces, lo que dejaste enterrado ya no era la cápsula de verdad. Claro que no, respondí sin dudar. La vacié y metí otra cosa. Un detonador sencillo conectado a suficiente explosivo como para mandarlos a todos al infierno. Si cava uno, muere uno. Si cavan todos. Levanté la cabeza. Tenía la mirada vacía. Entonces caen todos. Así que la causa de sus muertes fue... La voz de Sergio temblaba. Una limpieza a lo grande. Dije en voz baja. Cada palabra cortaba el aire. La tierra y el árbol amortiguaron la onda expansiva. Por eso no se extendió demasiado. Pero bastó para borrar por completo a 15 hombres, y todos sus pecados. La Universidad Z ha tapado el caso con mucha maña. Desde fuera solo se sabe que hubo muertos. Muertos de forma extraña. Pero nadie conoce el motivo. Y con eso basta. Sergio se quedó un buen rato en silencio, masticando el horror de lo que acababa de oír. Su mirada cayó entonces sobre el sobre amarillento de la mesa y... en sus ojos. Brilló la duda. Y en la carta de Irene, ¿qué ponía? ¿La has leído? No, respondí seco, con la voz atascada. No me atrevo, me da miedo que sean palabras de odio. Que diga que no la creí, que no la protegí, que la traicioné. Sergio pasó por encima de mi dolor. Su tono siguió frío. Entonces dime ahora la parte que te has estado callando de tu historia. Inspiré hondo, obligando a que las emociones se hundieran otra vez. Tu curiosidad, dije, siempre va mucho más allá de donde debería. Ayer solo querías saber si la muerte de ellos tenía que ver conmigo. Pero también te empeñaste en saber por qué acabé de vigilante. Hoy ya tienes la respuesta más importante y aún así quieres seguir hurgando. ¿No te da miedo que esa curiosidad algún día te cueste la vida? Se rió, con desprecio. No soy un gato, no me dejo 1 millón para escuchar un cuento lleno de adornos y ya. Al final sí que me has tomado el pelo. Asentí despacio. Bien, como quieras, no he intentado esconder nada. Solo pensaba que, si ni siquiera hubo una sola persona que ayudara a Irene, entonces su vida fue demasiado cruel. ¿No te lo parece? Él se quedó callado. La otra cara de la historia es la verdad. Tal cual. Continué. En la realidad no hubo ninguna tutora entregada que quisiera salvarla. Ni homenaje, ni carta empapada en lágrimas y sangre. La cámara de vigilancia, la monté yo. Cuando alguien llega al borde del abismo, lo único a lo que puede agarrarse suele ser la cuerda que él mismo ha trenzado. Después de lo que le pasó a Irene, la universidad se apresuró a aplastar la noticia. La tutora vino, soltó 4 frases de consuelo de compromiso y se acabó. Pero yo no podía dejarlo así. Necesitaba una excusa para obligarlos a todos a volver bajo el árbol. Así que, antes de graduarme, conseguí los números de teléfono de los 15 chicos. Luego usé una tarjeta prepago para mandarles el mismo mensaje anónimo. Sé lo que hiciste. Las pruebas que dejó están en la cápsula del tiempo. No vas a escapar.
Puedo imaginar cómo se le hiela la sangre a un asesino cuando lee ese mensaje. No hay nombre, ni acusación directa, y precisamente por eso da más miedo. El texto en sí ya es un castigo que no se acaba. Al principio solo quería que la bestia diera la cara. Nunca pensé que, de los 15 mensajes, ni uno se hubiese enviado a la persona equivocada. Puedo imaginar cómo han vivido esos 10 años. Por fuera, carreras brillantes, familias felices, por dentro, una serpiente clavándoles los colmillos en el corazón sin descanso. No se atrevían a hablar entre ellos, por miedo a dejar ver el pánico que compartían, pero en secreto vigilaban las vidas de los demás, comprobando si todos seguían vivos. Esperaban. Todos esperaban que alguno se hundiera antes. Aquella noche no volvieron porque yo fuera muy listo. Volvieron porque 10 años de sospechas y miedo los habían acorralado. Necesitaban saber si la verdad iba a salir a la luz o no. Durante esos 10 años jamás dejé de investigar. De noche era un guardia anónimo, vigilando la cámara apuntando al olmo. De día, mientras el mundo hacía ruido, me convertía en una araña en la sombra, tejiendo su red. No tenía dinero ni contactos. Mis únicas armas eran el tiempo y la paciencia. Como una hormiga cargando migas, fui reuniendo toda la información pública sobre esos 15 hombres, trabajo, redes sociales, direcciones, incluso sus mujeres e hijos. Comparaba sus publicaciones de antes y después de la graduación. Analizaba cada frase con algún tono extraño, buscando cualquier rastro de lo que pasó entonces. El proceso fue tan árido y desesperante que más de una vez dieron ganas de mandarlo todo al cuerno. Los veía comprar casas, coches, casarse, tener hijos, presumir del sol de Maldivas y de cenas Michelin en internet. Y yo seguía viviendo en una garita húmeda y vieja, comiendo bandejas de arroz de 10 euros, cobrando un sueldo miserable y calculando, mes a mes, cuánto me quedaba después de pagar la matrícula de mi hermana. Ese contraste era una tortura constante. Pero no podía parar. Sabía que, si me detenía, la muerte de Irene quedaría en nada, que el verdadero asesino era quien había subido el vídeo. Prácticamente vacié todos los registros, listas de antiguos alumnos, foros, hasta el último rincón de la red. Dibujé un mapa de relaciones entre los 15, tachando a los que no pintaban nada, revisando, descartando. 10 años. Justo 10. De miles de nombres, fui reduciendo, apretando el cerco una y otra vez. Al final quedaron 8. Los seguí en silencio, esperando el momento de lanzar la trampa. 3 meses después de la explosión en el campus, uno de esos 8, un tal Sergio, con el Sol, se puso en contacto conmigo por su propia iniciativa. Ahora, de todos los que habían destrozado a Irene, solo quedaban 2 caminando libres por el mundo. 2. Sergio bebió un trago de vino con calma. Creo que te vas a llevar una decepción, dijo. Yo me puse en contacto contigo solo por curiosidad. Me encantan las historias capaces de hacerlo todo saltar por los aires.